Hola a todos y a todas. Estoy aquí para presentaros el máster de Neuropsicología Clínica de Amir Higher Education. Ante todo, lo primero, bienvenidos, bienvenidas. Voy a presentaros brevemente el máster en Neuropsicología Clínica. Voy a contaros un poquito cuál es la programación académica y explicaros algo que os preocupa mucho siempre cuando estáis buscando formaciones, por supuesto, qué es y cómo evaluamos y cuál es el trabajo final de máster. Ante todo, lo primero, presentarme yo. Soy María Motos y voy a ser vuestra tutora, la coordinadora del máster y vuestra tutora en este curso, en este máster de Neuropsicología Clínica. Soy doctora en Psicología, soy psicóloga general sanitaria, neuropsicóloga y maestra en Educación Especial. Y actualmente trabajo en la Unidad de Neurorehabilitación Infantil en el Hospital de Manises de Valencia. Este máster lleva ya bastantes años dando vueltas, entonces surge principalmente de un experto en Neuropsicología Clínica de adultos que posteriormente se creó también un experto en Neuropsicología Clínica Infantil. De ahí pensamos que lo ideal era, obviamente, que se complementasen los dos en un máster de Neuropsicología Clínica, formando este máster de 60 créditos. ¿Qué características tiene nuestro máster? Tiene 12 meses de duración, tenéis 12 meses de duración, si podéis acabarlo antes, si queréis, necesitáis acabarlo antes, no hay ningún problema, pero tenéis un máximo de 12 meses de duración. Consta de 24 módulos teóricos. ¿Por qué? Porque tiene tanto la mitad de la carga es de la parte infantil y la otra mitad de la carga es de población adulta y población geriátrica. Además, tiene también talleres prácticos. ¿Por qué? Porque los módulos teóricos son contenidos que están online, todo online. Tenéis a vuestra disposición siempre los módulos teóricos, podéis volver a verlos, volver a revisarlos, tanto los contenidos escritos, los materiales, las diapositivas, como las clases grabadas por los profes, los podéis ver en cualquier momento. Y esto lo complementamos con 6 talleres prácticos que se van haciendo cada 2 meses para poder llevar a la práctica, ¿no? Como, por supuesto, como su nombre indica, todos los contenidos teóricos, la mayor parte de los contenidos teóricos que estamos trasladando en esos módulos teóricos iniciales, ¿no? Entonces, esos seminarios, esas sesiones clínicas o esas tutorías, ¿de qué constan? Sobre todo, pues, de mostraros casos prácticos del día a día y actividades prácticas, ¿no? La realidad del día a día de la neuropsicología, cómo llevamos todo esto a la práctica diaria. Después de cada módulo o después de cada 2 módulos o de 3 módulos, dependiendo, ¿no?, del peso de cada uno de los módulos, de los contenidos teóricos que hayan, tenéis un examen, que es la manera de evaluar. Ese examen es un examen tipo test, donde tenéis varias alternativas y obviamente está basado en todos los contenidos que se han explicado durante el módulo o los módulos, y al final de todo esto tenéis un trabajo de final de máster. ¿Dónde queda recogido todo esto? ¿Dónde está todo implementado? Lo tenéis en la plataforma de Blackboard. Obviamente ahí tenéis acceso, como os decía, a las diapositivas de cada uno de los módulos, tanto de la parte infantil, de la parte de adultos, de la parte de geriatría, de demencias neurodegenerativas. Tenéis siempre las diapositivas a vuestra disposición. Tenéis también de algunos de los módulos, hay complemento también de contenidos escritos en formato de PDF, obviamente, para que podáis añadir, complementar, recuperar más información, más bibliografía. De vez en cuando también, pues en algunos de los módulos tenéis, pues, guías prácticas u otros materiales de interés, ¿no? Materiales complementarios que se han ido comentando en las clases grabadas, en las diapositivas. Tenéis también esos contenidos que podéis ir revisando. La otra pata, ¿no?, de estos contenidos teóricos son, como decía, las videoclases grabadas. Estas videoclases grabadas corresponden a 1, 2, 3 clases, dependiendo en cada uno de los módulos, donde los profesores, los docentes, que luego paso a presentaros así brevemente para que veáis un poquito el cuadro docente, esas videoclases están grabadas, están en la plataforma y tenéis acceso a ellas en cualquier momento. Desde el primer momento del máster podéis iniciar. Nosotras desde el inicio os lanzamos una planificación, una propuesta de estudio del máster, porque creemos que tiene más sentido, ¿no?, empezar desde la base y luego poco a poco, ¿no?, ir viéndose a los temas más complejos que necesitas los contenidos teóricos del inicio, pero si por lo que sea, pues ya estás trabajando en el ámbito, te interesa especialmente el ámbito de geriatría, el ámbito de neurodegenerativas, te interesa el ámbito de psicopatología, la neuropsicología aplicada a la psicopatología o la parte de psicofarmacología, perfectamente desde el primer momento puedes irte a cualquiera de esos módulos. Tendrás la videoclase grabada, igualmente las diapositivas y los contenidos teóricos grabados. Como decía, también hay un material escrito en algunos de los módulos que os permite complementar, ¿no?, acabar de tener esa idea de todo el formato.
Como decía, las clases de contenido de los talleres, las clases de contenido son en diferido, están subidas a la plataforma Blackboard y, como os decía también, recomendamos pues, un orden desde el inicio hasta el final para su estudio, pero obviamente pues, cada uno puede, esta es una de las virtudes, ¿no?, de este formato de máster, que podéis organizaros, es totalmente flexible, totalmente dinámico y podéis organizaros el estudio conforme vosotros os interese más o creáis que os puede beneficiar más. Las dudas de contenido se pueden plantear siempre en el foro. Hay un foro en la plataforma, en cada uno de los módulos, luego tenéis un foro también genérico, pero en cada uno de los módulos tenéis un foro en el que podéis plantear cualquiera de las dudas y se os intentará responder lo más rápidamente posible. Si es una duda que yo os puedo responder directamente como tutora, como directora del máster, la responderé yo, y si es una duda que es como más específica de alguno de los campos, pues de psiquiatría, de neurología, de radiología, de los que se han explicado en el módulo concreto, trasladaría la duda a cualquiera de los docentes, que sería quien os la resolvería, ¿no?, en ese momento. Se invita también a que esas dudas siempre se planteen en el foro, porque seguramente cualquiera de vosotros tiene una duda y probablemente cualquier otra persona también le puede surgir la misma duda, ¿no?, y por eso así dinamizamos también y complementamos toda la formación de todos los alumnos. Los seminarios prácticos, como decía, están programados cada 2 meses, son sesiones clínicas, son actividades prácticas de diferentes profesionales, la mayoría de ellos, claro, docentes del máster, supervisión de casos clínicos, formulación de casos o exposición de casos, en los que la docente o el docente en esos momentos sí que está en directo con vosotros. El horario os depende del docente, obviamente, y de su disponibilidad, pueden ser por la mañana o por la tarde, dependiendo de las características del docente y de su agenda, pero sí que se hacen en directo. Se hacen en directo para que, en la medida de lo posible, pues si os podéis conectar, perfecto, porque así pues podéis plantearle dudas en ese momento, tanto durante el seminario práctico como al final del seminario, poder pedirle más información o poder hacerle cualquier tipo de duda, ¿no?, de cuestión sobre el contenido que ha planteado o incluso sobre el módulo que haya podido impartir, ¿no?, a lo largo del máster. No obstante, esos seminarios prácticos también quedan grabados, es decir, tanto si lo habéis visto en directo como si no, podéis luego volver a revisarlo en cualquier momento. Esas diapositivas también se cuelgan en el momento en la plataforma, por tanto tendréis tanto la información escrita, ¿no?, la presentación de las diapositivas de la persona que os ha impartido, del docente que os ha impartido el seminario, como la clase grabada. En cuanto a los exámenes, como decía antes, hay un examen por cada módulo o 2 módulos, dependiendo del peso que tenga cada uno de esos módulos, entre 20 y 25 preguntas más o menos, de 4 alternativas, formato tipo test, como ya conocéis, más o menos 1 hora de duración de cada uno de los exámenes, aunque obviamente podéis finalizarlo antes, pero para que os dé tiempo a leer las preguntas tranquilamente, repensar, ¿no?, y buscar en toda vuestra memoria cuál es la respuesta correcta. El formato se sube online en la plataforma de Blackboard desde el inicio de curso y estará disponible hasta que se acabe. Es decir, que podéis revisar el módulo 10 y luego el módulo 5 y hacer el examen del módulo 10 y luego el examen del módulo 5 independientemente, ¿vale? Que no es necesario finalizar el examen después de haber revisado cada uno de los módulos. Y como decía, podéis luego volver a revisar el módulo, la grabación, sin ningún problema. ¿Qué características o qué peculiaridades tiene este máster o qué os contaría yo de este máster? Pues para mí una de las virtudes o uno de los puntos fuertes, sin ninguna duda, como ya he dicho, es que es uno de los pocos másters que tiene el mismo peso de infantil y de población adulta y geriatría, ¿no? Exactamente el mismo, que nos encontramos muchas veces cuando nos ponemos a buscar formaciones o cuando los alumnos me cuentan: María, ¿qué hago? Me quiero formar en neuro pero no encuentro, ¿no? Sobre todo pues mucha gente que me pregunta por formación en neuroinfantil. Es verdad que hay muchos cursos quizás más pequeños de neuropsicología infantil, pero este es uno de los pocos másters que tienen el mismo peso, de neuroinfantil y de neuro de adultos. Normalmente lo que nos encontramos es mucha formación de adultos que tocan algunos fines de semana de neuropsicología infantil, pero como ya sabemos, pues bueno, el cerebro del niño es bien diferente al del adulto y por tanto pues su desarrollo, ¿no?, y todas las dificultades que se puede encontrar también son bien diferentes, ¿no?, y por tanto creemos que necesita ese espacio, ¿no?, para poder abordarlo. Entonces, como os decía, ese es uno de los principales puntos fuertes que considero que tiene este máster. Por otro lado, sin duda, es el equipo docente. El equipo docente es un equipo que tiene experiencia en la práctica clínica. Todos estamos ejerciendo en el día de hoy, tanto en investigación como en el ejercicio diario con pacientes, ¿no? Y por otro lado, además, es un equipo multidisciplinar.
Como podéis ver en las diapositivas que nos acompañan, no solamente hablamos de psicólogos clínicos, neuropsicólogos, psicólogos generales sanitarios, sino que además complementamos con todos los demás profesionales que un neuropsicólogo se va a encontrar, ¿no?, en su carrera profesional y en su trabajo diario con los pacientes, tanto en infantil como en los adultos, ¿no? Contamos tanto con logopedas, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, que obviamente no tienen los módulos que imparten estos docentes, no tienen el mismo peso que el de los psicólogos clínicos, neuropsicólogos, por supuestísimo que no, pero sí que es imprescindible o consideramos que es necesario tener esas nociones, tener esa otra visión, puesto que tanto el niño como el adolescente como el adulto no es solamente neuropsicología, no es solamente esa parte de funciones cognitivas, sino que necesitamos ver más allá, ¿no?, y necesitamos complementar con otros profesionales. Por tanto, como decía, pues logopedas, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, también por supuesto neurólogos, neuropediatras, psiquiatras, tanto en adultos como en infantil, también maestros en educación especial, trabajadores sociales, ¿no?, de distintas especialidades que necesitamos, o necesitaréis o necesitáis en el día actualmente, si estáis ejerciendo ya, para poder entender realmente cuál es la realidad del paciente que tenéis delante, ¿no? Necesitamos una visión más holística del paciente para poder entenderlo, realidad, y poder abordarlo de la mejor manera. El cuadro docente, como digo, para mí es un punto fuerte del máster, está elegido con mucho mimo, con mucho cariño. Tenéis gente que seguro que si habéis trasteado ya por el mundo de la neuropsicología o tenéis cierta experiencia o habéis hecho algún curso o algún tipo de formación, seguro que hay gente que os suena, ¿no?, y que conocéis. Tenemos gente muy representativa, pues como el doctor Raúl Espert o la doctora María Engadea o Lucía Zumárraga, de aquí de Madrid, por supuesto. Tenéis a Alicia López, a mí misma de Valencia, a la psiquiatra, a la doctora Mila Fuentes, expertísima en población infantil y adolescente, por supuesto el doctor Eduardo Fernández, que además también es docente en otros cursos de AMIR, la doctora Carmen Casas, que si no tenéis el placer de conocerla o de seguirla, os animo a que lo hagáis, especialista, terapeuta familiar, terapeuta sistémica, además con un libro escrito maravilloso. Águeda Sapiña, una gran neuropsicóloga, sobre todo de la parte más de oncología pediátrica. Ana Fátima Gómez, experta tanto en TDAH como en la parte de trauma en la población infantil y adolescente. O María López, psicóloga clínica, formada también tanto en infancia y adolescencia como en la edad adulta. La doctora Laura Cuesta, que es neuropediatra, además tengo la suerte de trabajar con ella codo con codo, o la doctora Remedios Melero, especialista tanto en discapacidad intelectual, trastornos del aprendizaje y todos los vínculos de apego de la primera infancia. Laura Herrera, experta en trastornos por déficit de atención con y sin hiperactividad. La doctora María Bueno, formada de manera específica en todo lo que son los trastornos del lenguaje y todo lo que es el desarrollo del lenguaje y el desarrollo de la memoria, o la doctora Irene Alonso, que nos complace con su módulo maravilloso de neuroanatomía y de principios básicos para empezar a sentar todo el resto del máster, ¿no? Marina de Juan, Rosa Sánchez, Laura López, Laura Ruiz, psicólogas generales sanitarias, psicólogas clínicas que están día a día en la práctica clínica, ¿no?, que es lo importante de todo esto, tanto ellas como Iria Mestre o Joana Pérez, que están día a día en la práctica clínica y por tanto complementan esa visión de la neuropsicología con la realidad de los trastornos psicopatológicos, ¿no?, como de importante es también toda esta vertiente. El doctor Carlos Morata, neurólogo en uno de los hospitales de referencia de la Comunidad Valenciana. Y como veis en esta diapo tenemos la otra parte de ese cuadro docente que os decía, que son los otros profesionales, ¿no?, por supuesto no menos importantes para nada, sino que los necesitamos para poder comprender la mayoría de ellos de la rama también de infantil, porque es verdad que, como decíamos, el cerebro del niño es bien diferente al cerebro del adulto, ¿no?, está en pleno desarrollo y por tanto desde que inicia el desarrollo del niño cualquier cosa que le pase puede hacer que cambien su atención, su memoria, sus funciones ejecutivas, su visoconstrucción, pero también su lenguaje, su sistema motor, sus capacidades a nivel de motricidad gruesa, motricidad fina, su sistema sensorial, su sistema de lenguaje, de comunicación, los trastornos de la deglución, toda la parte de aprendizaje, ¿no?, todas las necesidades a nivel educativo, todas las necesidades a nivel social,
a nivel familiar, ¿no? Tenemos ahí una gran necesidad de formación y de complementar nuestra formación como neuropsicólogos con todos estos otros profesionales que luego vamos a trabajar codo con ellos y que necesitamos entendernos, ¿no? Necesitamos tener toda esta visión. María Plasencia o Víctor Machado, fisioterapeutas pediátricos, además especialista Víctor Machado en terapia acuática, Leticia Pérez, Sonia de Lama, especialistas, terapeutas ocupacionales, especialistas tanto en daño cerebral como en toda la parte de integración sensorial, María Jesús Yuc, Olivia Prades y Leonor Climent, logopedas especializadas tanto en la rama de lenguaje y de comunicación dentro de la logopedia como toda la parte de trastornos de la deglución, disfagia, ¿no?, etcétera, tan importantes también en los niños pues, con parálisis cerebral, en los niños con daño cerebral o en los adultos cuando empiezan con esos trastornos neurodegenerativos. La doctora Cristina Bell, Luis Pérez, Inmaculada García de la rama más de la educación nos enseñan toda esta parte de la discapacidad intelectual, los trastornos del aprendizaje y qué hacemos en el cole, ¿no?, con todas estas dificultades, cómo podemos acompañar, ¿no?, a los niños en el cole, qué podemos pedirle al cole, cómo podemos dar pautas a los profesionales. Virginia Pérez complementa todo esto con la visión del trabajo social, como de importante es también saber qué tipo de recursos podemos acceder cuando tenemos dificultades en el desarrollo. Cuento un poquito la programación académica, aunque por supuesto podéis acceder a ella tanto en la página web de Amir Higher Education como en cualquiera de las plataformas de redes sociales. Empezamos con la parte de infantil, como os decía, primero tenemos rama de infantil y luego nos vamos a la población adulta y de geriatría. Empezamos con un módulo 1 que os decía antes, que lo impartía la doctora Irene Alonso, con una introducción, conceptualización y técnicas complementarias, toda la parte de desarrollo cerebral, neuroanatomía, técnicas de neuroimagen, para luego sí que fragmentado en distintos docentes, cada uno más especializado, ¿no?, en su parte, la conceptualización de las funciones cognitivas para poder tener esa base de nuevo, ¿no? Aquellos que no la tengáis porque no hayáis cursado asignaturas previas o aquellos que la tengáis, pues volver a sentar, ¿no?, y a volver a dar a todo ese formato de una manera más conjunta, tanto de atención, funciones ejecutivas, memoria, lenguaje y praxias y nosias, para pasar a conceptos básicos de la evaluación en la neuropsicología infantil. Y como decía, no solo de la parte de herramientas de evaluación más estandarizadas o baremadas, sino también de la parte cualitativa, ¿no?, cómo de importante es, sobre todo en infantil, muchas veces saber cómo evaluar, dónde poner el ojo, ¿no?, de qué manera mirar y qué hago cuando no puedo pasar una Wechsler, que esto es algo que nos angustia mucho al inicio a todos, ¿no?, ¿qué más puedo hacer? Luego empezamos, digamos, con los módulos más específicos dentro de la patología o dentro de los diagnósticos. Entonces entraríamos con daño cerebral prenatal y, como veis, cada uno de estos módulos consta tanto de una descripción de las alteraciones congénitas y luego parte del perfil neuropsicológico, parte del perfil sensorio-motor y adaptativo y parte del perfil motor y musculoesquelético. Y como imaginaréis ya, pues cada uno de estos módulos tiene como subpartes impartidas tanto por neuropsicología como por logopeda y por fisioterapia o terapia ocupacional, dependiendo de las necesidades de cada módulo, ¿no? En este caso, en el módulo 5 lo mismo, él tiene el mismo formato y se centra ya en el daño cerebral perinatal, ¿no?, pues sobre todo centrado en la prematuridad, centrado en la parálisis cerebral, ¿no?, en determinados diagnósticos. Pues lo mismo, abordamos una descripción de los conceptos más generales para luego irnos perfil por perfil. A continuación, daño cerebral postnatal, ¿no? Si ya teníamos el prenatal, el perinatal, pasamos al postnatal y lo mismo. Y en este caso es verdad que además de alteraciones en el desarrollo cerebral traumático, digamos, ¿no?, traumatismos cronoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, también tenemos una partecita muy importante y que daría para muchísimo más, por supuesto, de qué es la oncología pediátrica, ¿no?, y qué pasa con la oncología pediátrica, cuáles son los perfiles típicos que nos encontramos, cuáles son las dificultades, cómo evaluar, cómo intervenir, y aquí también una parte específica de trastornos de la deglución y trastornos del lenguaje y de la comunicación, ¿no?, qué podemos hacer con todo esto y qué podemos encontrarnos en un peque que tiene un tumor cerebral, que ha tenido una extirpación de un tumor cerebral, o bien que está pasando por un proceso de quimio, de radioterapia. ¿Qué le puede pasar, ¿no?, a este peque? Y por último también, ¿qué pasa con estos peques que tienen situación de trauma, de negligencia o de maltrato, ¿no?, en la edad infantil, en las primeras etapas de su vida? ¿Qué pasa en su cerebrito? ¿Cómo se forma ese cerebro, ¿no? ¿Qué podemos esperar de ese cerebro? ¿Por qué esa conducta? ¿Por qué esas manifestaciones a posteriori?
Hay un módulo transversal después de esos módulos 4, 5, 6 que incluye o que engloba toda la parte de deglución y de lenguaje dentro del daño cerebral, tanto embriología de la deglución como embriología del lenguaje, impartido obviamente por logopedas especializadas, para pasar a un módulo de trastornos del neurodesarrollo, y en este caso pues tiene un grueso muy importante de trastornos del espectro autista, donde todos los docentes que impartimos ese módulo obviamente somos expertos o especialistas en el ámbito, y vamos fragmentando, ¿no? Desde conceptualización del TEA, la descripción del perfil neuropsicológico, la evaluación del diagnóstico, cómo intervenir, y luego la parte del perfil también lingüístico-comunicativo y del perfil sensoriomotor y adaptativo, como decía, impartido por docentes de otras especialidades, ¿no? El trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad obviamente también tiene su módulo, tiene su parte dentro de este módulo 7, y la discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual lo mismo, y las dificultades del aprendizaje o trastornos del aprendizaje obviamente también lo tienen. Pasamos después a un módulo 8 de epilepsia y trastornos asociados. Aquí, además, impartido tanto por neuropsicóloga como por neuropediatra, asientan las bases de qué es esto de la epilepsia, qué tipos de epilepsia, ¿no? Qué clasificación podemos manejar para que cuando nos llega un peque que tiene epilepsia, que tiene ausencia, que tiene mioclonías, de qué estamos hablando, qué tipo de tratamiento se le está dando, qué tipo de diagnóstico, cómo se le ha hecho y qué esperamos encontrar, ¿no? En su perfil neuropsicológico, cómo evaluamos todo esto. Como no, necesitamos un módulo de farmacología para neuropsicólogos, ¿no? Esto es algo que siempre pedimos los psicólogos, los neuropsicólogos, necesitamos tener una partecita de que nos expliquen de una manera que no sea tremendamente enrevesada qué es esto de la psicofarmacología específicamente para lo que estamos hablando, ¿no? En esta parte que es la parte infantil, obviamente en este caso impartido por una psiquiatra infantil. El penúltimo módulo, la importancia del contexto, como veis, divide tanto contexto familiar, contexto escolar, como contexto social y comunitario, impartido en este caso, como decía, por distintos profesionales de la rama educativa y de la rama de terapia sistémica y de la rama de trabajo social. Y ahora sí, el último de los módulos en el caso de infantil es la neuropsicología infantil y las nuevas tecnologías, impartido por Luis Pérez, donde nos cuenta qué está pasando, ¿no? En las nuevas tecnologías como herramienta para el diagnóstico, para la evaluación, para la intervención dentro del ámbito de la neuropsicología infantil. Una vez acabada la parte de neuropsicología infantil, que obviamente también habrá sentado muchas cosas para la parte de adultos, pasamos al bloque, ¿no? Digamos, de la neuropsicología de adultos, y volvemos a empezar con una introducción de esta neuropsicología en adultos, esta historia de la neuropsicología que es verdad que empieza en el adulto, no empieza en el niño. Luego se intenta extrapolar que el cerebro del adulto es el mismo que el del niño, pero en miniatura, y luego se empiezan a dar cuenta que el cerebro del niño nada tiene que ver, y entonces ya se cambia esta historia de la neuropsicología, ¿no? ¿Cuáles son los ámbitos de actuación del neuropsicólogo clínico, la intervención en distintas unidades, ¿no? De rehabilitación y de intervención multidisciplinar? Un módulo también totalmente necesario de habilidades y destrezas del neuropsicólogo clínico, puesto que tenemos las del psicólogo clínico cuando nos formamos, ¿no? Durante la carrera, pero necesitamos también qué pasa con el neuropsicólogo clínico, qué puede hacer, qué tiene que hacer, qué necesita, ¿no? Y esa revisión también siempre del código deontológico del psicólogo. Un módulo también totalmente necesario de métodos de investigación en neurociencias, donde asentamos conocimientos de neurociencia basados siempre en la evidencia, y cuáles son los métodos y enfoques de estudio dentro de la neuropsicología clínica y cognitiva. Un módulo revisión de la estructura y funcionamiento del sistema nervioso. Una vez ya se ha explicado en la parte infantil toda la parte de desarrollo cerebral, asentamos qué pasa con todas estas zonas, ¿no? Qué pasa con esta organización de la corteza cerebral, la lateralización, conectividad, plasticidad y todo esto. Y un módulo de métodos y técnicas en neurología, ¿no? Revisamos técnicas de neuroimagen estructural, funcional, técnicas de inactivación cerebral, etc. Para pasar a este módulo 17 de daño cerebral adquirido, con la introducción de alteraciones del neurodesarrollo, daño cerebral adquirido en adultos, déficits cognitivos, emocionales, del comportamiento. Alteraciones neurológicas ya en pacientes neurológicos, y aquí incluimos tanto enfermedades neurológicas en la adultez, pues epilepsia, síndromes infecciosos e inflamatorios, como una parte también de enfermedades neurodegenerativas y demencias, por supuesto. En el siguiente módulo hablamos ya de algo bastante desconocido todavía,
bueno, en los últimos años ha ido desarrollándose mucho, pero es algo que yo creo que las personas que pensamos en las personas que no están dentro del mundo de la neuropsicología piensan en neuropsicología asociado a salud mental y es como, uff, ¿qué ha pasado aquí, ¿no? Pero es verdad que dentro de los trastornos psicopatológicos, de los problemas de salud mental, empieza a tener mucho que decir también qué pasa en ese cerebro, ¿no? ¿Qué pasa en ese cerebro? ¿Cómo está afectando ese cambio en el funcionamiento cerebral, en las funciones cognitivas de la persona y cómo eso también se manifiesta en la conducta de la persona? Y sobre todo, si cabe, lo que es más importante, ¿no? Es conocer bien cuál es ese funcionamiento cognitivo, neuropsicológico de la persona para que a posteriori la intervención que se realice también desde salud mental y desde el resto de los ámbitos sepa, conozca cuál es el funcionamiento cognitivo de la persona, es decir, cuáles son las características de esa atención, de esas capacidades atencionales, de esas funciones ejecutivas, de esa capacidad de memoria, de ese desarrollo del lenguaje, ¿no? Saber de dónde puedo tirar, qué potencialidades tiene y qué es lo que tengo que seguir trabajando o de qué manera le tengo que presentar la información para que la procese mejor, ¿no? Para que la gestione mejor. Por supuesto, si teníamos un módulo de farmacología para neuropsicólogos en infantil, también tenemos psicofarmacología en adultos, con avances en el tratamiento farmacológico, prestando mucha atención, igual que también en infantil, a los efectos secundarios, conductuales y cognitivos de los psicofármacos. No solo de los psicofármacos, digamos, de los trastornos o los diagnósticos relacionados con la neuropsicología, sino también de los psicofármacos que se dan a las personas que tienen trastornos relacionados con la salud mental, ¿no? Y qué alteraciones puede tener este tipo de farmacología a nivel de funcionamiento cognitivo. Un módulo revisión de funciones cognitivas, un poco recuperando todo lo que se había avanzado en la parte de neuropsicología infantil. Y por supuesto un módulo de evaluación neuropsicológica en el caso de los adultos, ¿no? Centrado en técnicas de evaluación emocional, conductual, cognitivo y esos principios también de evaluación neuropsicológica general. Para ir terminando ya lo que es todos los módulos de la parte de adultos, métodos y técnicas de intervención neuropsicológica más específicas, ¿no? En alteraciones concretas a nivel de atención, de memoria, de funciones ejecutivas, de lenguaje, también de intervención más conductual y más emocional, ¿no? Que hay que tener en cuenta, por supuesto, y para cerrar toda la formación un módulo de elaboración de informes, ¿no? Esta metodología, plantear metodología para realizar los informes, resolución práctica de casos clínicos que se implementan en las sesiones en directo, de manera que podamos llevar a cabo, ¿no? Todos esos aprendizajes teóricos que hayamos hecho previamente. Como os decía antes, el trabajo final de máster es la resolución de un caso clínico, está colgado en la plataforma exactamente igual que el resto de toda la formación y tiene preguntas tipo test con 4 alternativas que se resuelven a modo de examen también y de esa manera se finaliza la formación. Después de hacer toda esta formación, ¿qué tendréis que conseguir, ¿no? Un título de máster universitario emitido por la UDIMA, por la Universidad a Distancia de Madrid, así como también el diploma emitido por AMIR, Psicología. Este título está expedido, como os decía, por la UDIMA, por la Unidad a Distancia de Madrid, tiene los requisitos comúnmente exigidos para bolsas de trabajo, posiciones, comités evaluadores de carreras profesionales, etc. Tiene un número total de horas de unas 1.500 horas y la cantidad de créditos de ECTS son de 60. Muy bien, os he contado todo lo que es la formación en neuropsicología, pero bueno, ahora vamos a centrarnos un poquito más, ¿no? Y a profundizar un poco más para aquellos que, bueno, hayáis oído algo, pero no estéis totalmente familiarizados con esto. ¿Qué es esto de la neuropsicología, ¿no? Os he contado mucho los módulos, pero ¿y qué es esto de la neuropsicología, ¿no? Yo siempre digo cuando cuento esto a los alumnos de máster, que bueno, llevamos muchísimos años sin saberlo. Esto empezó hace muchísimos años, ¿no? Allá por el siglo XVII a.C., con papiros neuroquirúrgicos, donde empezaban a darse cuenta de que si se lesionaba una parte o si tenían una lesión o si trepanaban, ¿no? Un cerebro, hacían un agujerito en un cerebro, de repente la persona cambiaba sustancialmente su conducta. ¡Ostras! ¿Qué había pasado, no? Tuvieron que pasar muchísimos años, muchísimos siglos, hasta aproximadamente el siglo XIX, después de Cristo ya. Donde ya empieza a centrarse toda esta parte de estudio de la localización de funciones, el localizacionismo, ¿no? Y toda esta parte de la frenología, que luego empieza a darse muchísimo la vuelta, pero bueno, que sabemos y debemos reconocer que son los principios también de lo que hoy conocemos como la neuropsicología.
¿Qué es la neuropsicología? Es una disciplina, una especialización dentro de la psicología y eso no tenemos que perderlo nunca de vista. Al final un neuropsicólogo es un psicólogo que ha buscado una formación específica como podemos buscar cualquier otra, ¿no? En este caso, ¿qué es la neuropsicología? Estudia las relaciones que hay multidireccionales de ida y vuelta que están entre las estructuras y los procesos cerebrales, el comportamiento y el entorno. Y no solo en sujetos, digamos, con patología o con trastornos a nivel cerebral o trastornos de salud mental, sino también en sujetos sanos. Y esto es muy importante, puesto que sabemos que vamos hacia una población más envejecida. Qué bonito sería que pudiésemos detectar lo más tempranamente posible cuando empiezan a fallar esas funciones cognitivas que teníamos activadas, ¿no? O que teníamos con un adecuado desarrollo. Y por tanto, si fuésemos capaces de volcar la neuropsicología no solo en la patología, sino en el desarrollo normal, en el desarrollo típico, contaríamos con mucha ventaja para poder prevenir a posteriori las dificultades que pueden surgir en nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que tenéis ahí, un poco para centrarnos en que si contamos con técnicas, con test estandarizados, con todo esto, y lo que buscamos que es pues, identificar, diagnosticar trastornos neuroconductuales, tanto en infancia, adolescencia como en edad, como en la última etapa de la vida, para planificar e implementar estrategias de intervención, ¿no? Adaptadas a las características de cada caso, ¿no? Siempre decimos, bueno, un diagnóstico médico como es un traumatismo craneoencefálico, una parálisis cerebral en un peque, ¿no? Un traumatismo craneoencefálico en un adulto o una ACV, el diagnóstico médico está claro, pero dos personas con ACVs, incluso en la misma zona, pueden tener características muy distintas. Dos personas con traumatismo craneoencefálico, con las mismas características a nivel del traumatismo en sí, ¿no? del hecho del accidente en sí, también pueden tener características neuropsicológicas muy diferentes. Por tanto, necesitamos realizar una evaluación pormenorizada de cada una de sus funciones cognitivas para saber dónde tenemos que abordar y de qué manera. ¿Qué hacemos desde la neuropsicología? Pues como os decía, participar, colaborar en el diagnóstico. En el diagnóstico, además, no debemos olvidar nunca que a día de hoy, al menos, a pesar de que hay muchas pruebas a nivel de radiología, neurofisiología, que obviamente participan en el diagnóstico y que son claves en algunos diagnósticos clínicos, médicos, sabemos que hay otros muchos diagnósticos que a día de hoy son clínicos por parte de la psicología, neuropsicología, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de trastornos del neurodesarrollo o en el caso de los trastornos neurocognitivos, ¿no? De las demencias o del deterioro cognitivo leve. En estos casos el diagnóstico a día de hoy es clínico, en la mayoría de las ocasiones difícil es que se realice, aunque se pueda o aunque exista, normalmente no se realizan esas pruebas a nivel neurofisiológico ni a nivel radiológico. Por tanto, es el perfil el perfil que se realiza después de hacer una evaluación neuropsicológica es lo que determinará o lo que ayudará, complementará toda la exploración del neurólogo, del neuropediatra, del psiquiatra o de quien corresponda para poder llegar a un diagnóstico final, ¿no? Una demencia tipo Alzheimer, una demencia por cuerpos de Lewy, un trastorno del espectro del autismo o las circunstancias que considere. En el caso de la intervención, por supuesto, como os decía, dos personas con parálisis cerebral que incluso con la misma lesión en el mismo sitio o con las mismas causas, pueden tener un perfil neuropsicológico que obvio van a tener una parte en común, porque las características dada la causa, ¿no? Van a ser comunes probablemente, pero es muy probable que el perfil neuropsicológico sea diferente. Por tanto, necesitamos esa evaluación para poder establecer una intervención. Por supuesto, investigación. En los últimos años hay un auge increíble, ¿no? A nivel de investigación dentro de la neuropsicología y la docencia, como no, ejemplo claro es este máster de neuropsicología que estamos comentando. Como os decía, yo siempre digo a los alumnos un poco, y seguro que si me habéis escuchado en otras charlas o en otras ponencias, siempre digo que fácil sería si pudiésemos abrir el cerebro de una persona, echar un vistacito, decir, ok, todo funciona bien, volvemos a cerrar y ya está, ¿no? Qué fácil sería, pero como bueno, esto no lo podemos hacer, por suerte, no lo podemos hacer, bueno, ¿de qué manera podemos intentar averiguar cómo está funcionando ese cerebro? Realmente es con esa conducta, ¿no? Valoramos, evaluamos cómo se comporta esa persona, cómo actúa ante las distintas situaciones, cómo está respondiendo ante las distintas situaciones, ante los test que le estamos presentando, cuáles son las puntuaciones que ha obtenido, de qué manera y por qué. Y de ahí estamos intentando elaborar ese perfil neuropsicológico, de qué manera procesa la información ese cerebro, ¿no? Esa persona, cuáles son sus capacidades atencionales, dónde falla más, cuánto tiempo puede prestar atención, de qué manera le tengo que proporcionar la información para que preste atención durante más tiempo o para que la procese de mejor manera.
de qué forma están funcionando sus funciones ejecutivas, ¿no? Su sistema de memoria, qué gestiona mejor la información más verbal, la información más visual, la manipulativa, la simultánea o la secuenciada, cómo funciona ese cerebro. De esa manera, evaluando la conducta y buscando ese perfil neuropsicológico, inferimos cómo está funcionando ese cerebro. Y en muchos casos eso está relacionado pues, con una alteración genética, con unas circunstancias, con una causa, ¿no? Que sabemos, que conocemos, como en el caso de síndromes genéticos, y en otras muchas situaciones todavía no conocemos la causa, ¿no? Como en el caso de trastornos del neurodesarrollo, trastorno del espectro autista, que está estudiándose desde hace muchos años, ¿no? Y buscándose si hay una causa o unas posibles causas a nivel genético, pero todavía queda mucho por avanzar, ¿no? En ese sentido. Entonces, motivo número 1 para formarse en neuropsicología, ¿no? Para mí, siempre digo, bueno, igual que una resonancia, se hace esa resonancia, pero a mí no se me ocurre mirar la resonancia y decir, sí, ok, veo que esto funciona bien o esto funciona mal, sino que hay una persona formada en radiología, igual que un electroencefalograma, una persona formada en neurofisiología, ¿no? Que interpreta, analiza, le da sentido, ¿no? A esa imagen. Nosotros necesitamos esa formación en neuropsicología para darle sentido a esas evaluaciones que sean más allá de unos numeritos, ¿no? Más allá de está por encima, está dentro o está por debajo de la media, sino por qué está funcionando, qué le está pasando, ese perfil discrepante, por qué más aquí, por qué menos aquí, por qué esto se lo presento hoy, se lo presento de otra manera mañana y no funciona, ¿no? De la misma manera, por qué antes de la quimioterapia o de la radioterapia funcionaba de esta manera y ahora funciona de otra manera, ¿no? ¿Qué está pasando en ese cerebro, como os decía antes? Como os decía, además, esto relacionado con determinados diagnósticos en el que la evaluación neuropsicológica es un complemento necesario, ¿no? Y necesitamos complementar, necesitamos apoyar el diagnóstico, que aunque sea un diagnóstico de DSM-5, cómo se enriquece, ¿no? Con una evaluación neuropsicológica. Quiere decir esto, como os decía, que X diagnóstico, X síndrome, ya sabemos qué le va a pasar, ya sabemos qué tipo de características va a tener. No, obviamente no, esto no es así, no tenemos bolita mágica, ¿no? Y siempre decimos que si sacan la bolita mágica yo me la compro, pero a día de hoy, como esto no es posible, a día de hoy necesitamos elaborar esos perfiles neuropsicológicos específicos de cada uno de los pacientes que tenemos delante, porque dos pacientes que tenemos delante pueden tener el mismo diagnóstico, pero obviamente no van a funcionar de la misma manera, ¿no? a nivel cerebral ni a nivel de procesamiento. Como os decía también, otro de los motivos de los porqués formarse en neuropsicología, porque por un lado cada vez estamos en una población más envejecida y por tanto necesitamos saber qué está pasando con esos procesos cognitivos que obviamente van decayendo, ¿no? De mejor o peor forma, y necesitamos prevenir y necesitamos trabajar en esa línea. Y obviamente, por otro lado, como siempre decimos, los trastornos del neurodesarrollo, los diagnósticos relacionados con trastornos del aprendizaje, TEA, TDAH, discapacidad intelectual, están aumentando de una forma significativa, ¿no? Y necesitamos profesionales que, además de toda la formación que tenemos ya previa, sepamos qué está pasando en esos cerebritos, de qué manera podemos mostrarle la información a ese peque en el cole para que su aprendizaje, para que su rendimiento sea mejor, pero al final de la carrera para que su calidad de vida mejore. Por último, pues un poco recogiendo que cada vez hay más evidencia que hay las alteraciones neuropsicológicas en trastornos no neuropsicológicos, ¿no? Como os decía antes, pues en trastornos psicóticos o en bipolaridad, qué importante es saber qué le está pasando a esas funciones cognitivas, ¿no? No solamente esa sintomatología positiva negativa, que sabemos que la hay, por supuesto, pero además esas funciones cognitivas se están viendo mermadas, están funcionando de una forma diferente, ¿no? Y necesitamos conocer cómo están funcionando para poder dar una intervención que se adecue, que se adapte más a esas características, ¿no? A las necesidades. Como decía, una evidencia de la importancia de mejorar esas funciones cognitivas en los distintos trastornos, no solamente en los que ya considerábamos que se relacionaban con la neuropsicología, sino también en todos los demás. La necesidad de determinar el perfil cognitivo de debilidades y de fortalezas, esto es importante también, no solo lo que falla, sino también los puntos fuertes de la persona, para realizar una intervención que esté más ajustada a las necesidades de cada persona. Mayor evidencia de la eficacia de intervenciones neuropsicológicas gracias a esa parte de investigación que decíamos antes, ¿no? Que cada vez se desarrolla más y se sabe que las intervenciones neuropsicológicas tienen sentido, ¿no? Sorpresa.
Y hay un surgimiento, por supuesto, de nuevas técnicas, de estrategias, de recursos, ¿no? Que cada vez están desarrollándose mucho más. La población cada vez está más envejecida, como ya hemos dicho antes, y por tanto hay mayor incidencia de trastornos neurocognitivos desarrollados con un deterioro cognitivo y un aumento, por supuesto, de diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo, como comentábamos antes. Bueno, una vez contado todo esto, para presentaros el máster de Neuropsicología Clínica, nada, si os interesa, si os motiva, si tenéis cualquier duda, podéis preguntar a través de la página web, por supuesto, o de las redes sociales de Amir Higher Education, Amir Psicología, y os esperamos en el máster de Neuropsicología. Espero que nos encontremos.